Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra de Dios para este día es un evangelio donde nos muestra precisamente los riesgos que debe asumir el profeta, aquel que anuncia la palabra de Dios, aquel que es mensajero del Señor. Y precisamente Juan el Bautista, por ser fiel al Señor, por ser fiel a su palabra, por ser fiel al Evangelio, tuvo que asumir las consecuencias que esto acarreaba. Y precisamente la verdad incomoda, la verdad en muchas ocasiones es rechazada. La verdad para muchos se convierte en la conciencia que les condena, que les echa en cara su pecado. Pero precisamente cuando el ser humano está enceguecido en el pecado, en su maldad, esa verdad se quiere opacar. Esa verdad y esa voz que anuncia la verdad quiere ser opacada, quiere ser callada. Y por eso Juan el Bautista, por anunciar la verdad, por denunciar el pecado, tuvo que asumir las consecuencias de morir. Precisamente
Eso es lo que pasa en el mundo. Aquellos que anuncian la verdad, aquellos que anuncian la misericordia, aquellos que anuncian el amor de Dios, pero también denuncian el pecado, las injusticias, todo aquello que va en contra del Evangelio, también se convierten en signo de contradicción, también se vuelven incómodos y también por eso buscan la manera de acallar esa voz que les denuncia, que les echa en cara su pecado. Precisamente la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la palabra de Dios implica en ocasiones perder la vida. Y Juan el Bautista y muchos en la historia han tenido que pagar ese precio por ser fieles al Señor, por ser fieles a su palabra, por ser fieles al Evangelio. Pidámosle hoy al Señor esa gracia de que también a nosotros nos ayude a ser fieles al Evangelio, a ser fieles a su palabra, a denunciar las injusticias y anunciar el amor y la misericordia de Dios al mundo. Que realmente podamos ser esos profetas que necesita el mundo, que anuncian y denuncian, y que precisamente muestran al mundo el amor de Dios que los llama a la conversión. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en ese día los acompañe. Amén.